Eres todo para mí y la razón de mi existir. Eres el aire que respiro, eres tú el mejor motivo de vivir. Cada latido de mi corazón te dice, mi dulce Señor, te amo. Cada latido de mi corazón te dice, mi dulce Señor, te amo. Sí, te amo con todo el corazón, Señor. Eres todo para mí y la razón de mi existir. Eres el aire que respiro, Señor Jesús, eres la vida de mi vida. Cada latido de mi corazón te dice, mi dulce Señor, te amo. Cada latido de mi corazón te dice, mi dulce Señor, te amo. Sí, te amo con todo el corazón, Señor, te adoramos, te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, queremos honrar tu nombre, queremos reconocer, Padre, que tú eres Dios, que tú eres, Señor, el que nos dirige, el que nos guarda, el que nos cuida. Y en el nombre de Jesús queremos darte la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche venimos presentándonos delante de ti, Señor. Queremos rogarte, pedirte, Señor, que por tu palabra, Señor, que por tu Espíritu Santo en esta noche nosotros podamos desarrollar este tema, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos rogarte, Señor, por aquellos que están enfermos, por los que están privados de libertad, el huérfano, el pobre, la viuda, aquellos, Señor, que te necesitan, igual que nosotros te necesitamos. Hoy te rogamos por este país, por Colombia, oramos por Honduras, por Guatemala, por El Salvador, oramos por Israel, Señor, por la situación del Medio Oriente, por la situación del mundo, Padre. Oramos, Señor, más que todo para que como iglesia estemos advertidos y preparados, porque sabemos que todas estas situaciones de guerra, de hambre, de pestes, de necesidades se van a dar, Señor, y que, Señor, no podemos evitarlas. Algunas cosas no las vamos a poder evitar, Señor, porque están en el control de tu mano. Solo te pedimos que nos ayudes como ministerio, como hijos tuyos, Señor, para poder estar preparados. Rogamos por nuestras autoridades espirituales, el apóstol Sergio Enríquez, su familia, Señor, el apóstol Germán Ponce, Señor, y su familia, todos los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, oramos por ellos, oramos por los misioneros, oramos por todos aquellos, Señor, que están siendo perseguidos en los diferentes países, producto de llevar tu palabra. Gracias te damos, Señor, y en el nombre de Jesús te rogamos que esta noche nos puedas ayudar, Señor, a poder presentar un tema que sea de tu mismo espíritu, que te honre a ti, Señor, que sea palabra tuya, no palabra de hombre, sino que palabra que viene por tu mismo espíritu. Desde ya quita todo estorbo, Señor, que no falle nada. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, cordiales saludos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, los que están conectados, aquellos que de una u otra manera se conectan al final o
ven de manera diferida estos mensajes, cada ministro que también se conecta y nos reporta su sintonía. Oramos también, Señor, y que en el nombre de Jesús la salud de aquellos que están en los hospitales, la señora Elina, Señor, el pastor Tobar, pastora Yulisa, Señor, que tú puedas ayudarles en el nombre poderoso de Jesús, sus familias, que les puedas proveer, que les puedas renovar sus fuerzas. Cuando oraba y mencionaba, hermanos, así que por si se acaba de sintonizar, les agradecemos su sintonía, que en el nombre de Jesús este mensaje pueda cambiarle su forma de pensar y su forma de ver la vida, no por lo que yo digo, sino que por lo que el Señor dice a través de su palabra. Y les decía de que cuando oraba ahí me venía a la memoria o ponía el Señor en mi corazón que fíjese que a veces nosotros oramos mal. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez nuestro apóstol, creo que fue el apóstol Sergio, mencionaba, mire que en uno de los conflictos ahí en Israel, por ejemplo, en uno de los conflictos, tantos conflictos que han habido y de hecho todavía está el conflicto, dice que a él le llamó la atención que una iglesia, fíjese, miren, yo no, lo que voy a decir no es criticar la iglesia, sino que simplemente mostrarle de que a veces nosotros podemos estar orando mal. Mire, dice que contaba el apóstol que, que la iglesia los vio en la calle y muy bonito, se miraba, muy animado todo, con danzas y todo, haciendo como una especie de oración por el pueblo de Israel, por la situación que estaban viviendo. Entonces, yo no diga que esté mal orar por las naciones, yo creo que a eso nos manda el Señor. Dios nos manda a orar incluso por las autoridades de nuestro país, nos manda a orar por las naciones y nos manda a orar por todos aquellos en los cuales nosotros sabemos de que lo importante es que el mensaje del Evangelio llegue. Y cuando les decía que creo que oramos mal, es que nosotros tenemos que no olvidar la escritura y pedir dirección al Espíritu Santo si es por ahí, ¿verdad? Ahora, si Dios le habilita a usted como iglesia, como ministro, o nos habilita como iglesia a orar específicamente por una situación, hermano, bienvenido sea, ¿verdad? Les decía esto porque en Mateo 24, cuando leemos Mateo 24 y Lucas 12, vemos que ahí hay señales del tiempo del fin, porque esta noche vamos a hablar de un tema en el cual yo lo he titulado, bueno, no yo, sino que de acuerdo a al versículo base que vamos a utilizar, que se llama No retrocedas. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando en el último tiempo, en las iglesias, en nuestras vidas y en todo aquel mover de orden espiritual. Entonces le decía que en Mateo 12 y en Lucas 12 y Mateo 24, ahí da algunas señales del tiempo del fin. Las señales previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, entre otras, dice que habrá guerras, rumores de guerra, habrá pestes, habrá hambre, habrá escasez. Entonces, si nosotros estamos insistiendo en orar por eso, puede ser que tal vez estemos invirtiendo un tiempo en vez de invertirlo en prepararnos para la venida o prepararnos para estar listos, que Dios nos dé la sabiduría en función de eso. Le decía esto, hermanos, con mucho respeto, porque sé que también nosotros oramos por las naciones, oramos por Israel, oramos por los conflictos que hay en el Medio Oriente, oramos por el hambre, oramos por la escasez, pero sabemos de que está escrito que se va a dar. Ahora, les decía todo eso porque una de las cosas que ya está vigente, entre otras cosas, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es que ha aumentado la maldad. Y eso también está ahí en Mateo 24. Y producto de la maldad que está aumentando, dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces hay una especie de enfriamiento del amor, sobre todo en la iglesia. Y vaya, y no por el hecho de que si se congrega o no, no quiero hablar de ese tema. Yo lo que quiero es mencionarle y esta noche traerle como una especie de reflexión para que nosotros hagamos un examen a conciencia dentro de nosotros si realmente no estamos retrocediendo en el Señor. Les decía que la maldad ha aumentado tanto la maldad que algunos se están decepcionando del Señor, se están decepcionando y eso los lleva a no saber esperar en Dios y los está haciendo retroceder. Y fíjese que hay un principio bien fundamental en esto. La persona que retrocede en Dios va a retroceder en todo lo demás, porque ya no tiene límites. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, como cristianos, como ministros y como hijos de Dios.
Aquellos que estamos militando en el Evangelio tenemos que tener ese cuidado. Miren, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2, de acuerdo a ese orden, a partir del versículo 1, nada más le cuento y se lo pongo así como base. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, ahí para usted que toma nota. De acuerdo a ese orden, lo que debería estar pasando, que ya está pasando, es, primero, se va a manifestar una apostasía. ¿Y qué tiene que ver con el tema? Tiene mucho que ver, fíjese, porque el retroceso, porque hoy nos vamos a centrar en Hebreos 10, ahí vamos a hablar. Hebreos 10 del versículo 36 al 39. Y ahí hay dos tipos de retroceso. El primer retroceso es en la fe y el segundo retroceso es hacia la perdición, dice, y esa perdición es apostasía. Entonces, el cristiano tiene que tener cuidado y revisar si no está retrocediendo. Y si está retrocediendo, no llegar al retroceso que habla de Hebreos 10:39, en donde dice que muchos retroceden para perdición. Y esa perdición es apostasía, fíjese en el original así dice. Entonces, el orden de cosas o el orden de sucesos que debería de pasar de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 1 al 4 es, primero se va a manifestar la apostasía, que eso ya está. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo se ve? Si usted ve la estadística de la gente que se está retirando, vaya, no de la iglesia, del Señor. Y sí de la iglesia, también algunos. Algunos les cuesta ahora volver a retomar, después de la pandemia ha quedado, mire, después de la pandemia, con respeto digo esto también porque sé que algunos por situaciones de enfermedad, por situaciones tal vez de la lejanía o distancia, no pueden reunirse regularmente por el trabajo, por ocupaciones. Al final yo respeto eso, ¿verdad? Nada más yo le traigo un tema para que hagamos reflexionar lo que tal vez nosotros estamos viviendo, es decir, no retroceder hasta llegar a la apostasía, porque el que llega a la apostasía corre el riesgo, hermano, no solo de quedarse a la tribulación, sino que de perderse. Y hablo de perder lo que ya Dios le había dado, su salvación. Yo estaba insistiendo en ese tema últimamente, me estaba inquietando el Señor por ahí. Estoy como fundamentándome para poder traérselo y darle con base bíblica de que muchos no deberíamos de confiarnos de decir, ya tengo salvación. No, revisemos muchas cosas. Eso es lo que tenemos que ver, porque, hermano, el Evangelio no es tener plata, el Evangelio es vida eterna. Y luego viene todo lo demás, luego vienen las cosas materiales. Pero si nosotros estamos creyendo que el Evangelio es para hacernos millonarios, entonces estamos dejando al Señor en segundo lugar. Dice que hay un ministerio que, por cierto, creo que Falcao, el futbolista, pertenece a ellos. Ese ministerio se llama Yo Soy Segundo. Y se llama Yo Soy Segundo porque Cristo es primero. Pero así se llama, me llamó mucho la atención y me gustó desde que llegamos aquí a Colombia. Yo sigo ese ministerio en el sentido de que de repente leo lo que están haciendo y es un ministerio eminentemente evangelístico. Bueno, volviendo al tema, hermano, es que el orden de cosas sería la apostasía primero, la revelación del anticristo y luego la gran tribulación. Ese es el orden de lo que esperamos como iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Permanecer. Yo tengo que permanecer. Fíjense que algo que en la actualidad, como cristianos, tenemos que perseverar y conservar es la fe y la conducta como cristianos que nos demanda el Señor. Le repito, todo lo que estamos viviendo, que es parte de los últimos tiempos, cuando se habla de los últimos tiempos es previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que Dios nos está demandando es que en la actualidad debemos es perseverar y conservar la fe y la conducta como cristianos. Y esto, hermanos, a pesar de las pruebas, que estas pruebas, que las adversidades, todas esas situaciones que le dan desánimo de ya no querer continuar en el Señor, le sirvan para, ¿sabe para qué? Para que usted pueda edificar carácter y paciencia en Dios. Tenemos que entender de que hay que perseverar y conservar la fe y la conducta que como cristianos agrada a Dios. Y luego, a pesar de las adversidades, que estas mismas nos sirvan como de ejemplo, como de lección, para que podamos edificar también nuestro carácter y paciencia, para que tengamos carácter. Es que dice que nosotros confundimos el carácter con gritar o tener carácter, poner una cara ahí toda seria, no. El carácter es saber tener esa paciencia,
pero también el carácter es saber soportar, porque Dios, si Dios ha permitido cosas, es porque Él sabe y Él tiene la salida en el nombre de Jesús. Y decía esto porque cuando vemos Romanos 5:3 y 5:4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos demanda en este momento, porque el tema se llama no retrocedas, lo que Dios nos está diciendo es, hey, hijo, hija, ten cuidado, no retrocedas. Lejos bien, dice el Señor, lo que quiero en cada uno de nosotros o en cada uno de ustedes, dice el Señor esta noche, es que perseveren y conserven la fe y la conducta cristiana que a mí me agrada, dice el Señor. Luego de eso, yo sé que estás en una prueba, yo sé que estás en una adversidad, dice el Señor. Le estoy parafraseando para poderlo entender o que lo entendamos mejor. Entonces dice el Señor que esa prueba y esa situación de adversidad te sirva para que puedas edificar en tu vida primero carácter y paciencia y luego se lo puedas trasladar a tu familia. Es que primero somos nosotros. Y esto es hermoso porque cuando vemos Romanos 5:5 dice que la prueba va a traer esperanza, porque el que retrocede es porque perdió la fe y perdió la esperanza. Y la esperanza dice, no nos va a avergonzar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Entonces, mire, este tema de no retrocedas, este podría ser no retrocedas parte 2. Este tema de no retrocedas, yo lo di más o menos, estuve chequeando ahí. Lo di sí, ese tema de no retrocedas, yo lo di en más o menos en febrero 27 de este año, febrero 27. Y esto es una continuación de eso. Y cuando yo les hablé, perdón, en febrero 27, les hablé de estos personajes que retrocedieron ahí. Entonces, ¿quiénes retroceden en el Señor? Tal vez le hago un resumen porque sé que es válido. Miren, ¿quiénes retroceden en el Señor? Aquellos que no escuchan la voz de Dios. Ahí hacía alusión al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, sino que siguieron bajo sus pensamientos y su necio corazón. Entonces, me llama la atención porque ellos no quisieron escuchar la voz y siguieron sus propios instintos y sus propias decisiones, no contando con el Señor. Entonces, eso los llevó a fracasar y lo que hicieron fue retroceder en Dios. ¿Quiénes retroceden en el Señor? Los que pierden la presencia. Y esto es bien delicado. Mire, un cristiano sin presencia es como un músico que toca la guitarra y tiene los dedos lesionados. ¿Cómo la va a tocar? Perdone lo burdo del ejemplo, pero los que pierden la presencia, mire, nosotros podemos perder todo, hermano, menos la presencia del Señor. Porque si perdemos la presencia del Señor, perdemos la garantía de seguir adelante, de ser bendecidos, de entender cómo funciona el Señor, entender cómo funciona lo del reino de Dios. Entonces, ¿quiénes retroceden? Los que pierden la presencia. Aquí habla, en Primera de Samuel 4:18, habla de los hijos de Elí, que ya hemos hablado bastante sobre ellos. Eran profanos, hermano. Entonces, tenga cuidado, porque el profano es aquel que permite cosas del mundo en su vida, pero asiste a la iglesia, que permite cosas del mundo y predica, por ejemplo, aunque no lo crea, hay que permite cosas del mundo y ministra en un altar, cantando, danzando y haciendo muchas cosas. De eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Quiénes retroceden? Los que codician cosas. Aquí en Segunda de Reyes 5, 26 y 27 se hablaba de Giesi. Giesi agarró cosas que Eliseo le dijo, no agarres dinero, no agarres ofrenda, no agarres, ¿cómo se llama? Vestidos. Y él no le hizo caso y se fue y terminó leproso. Entonces, Giesi, el que codicia, no solo termina retrocediendo, sino que termina leproso. Quienes retroceden, los de corazón cargado de maldad. Aquí en Proverbios 17:13, usted lo ve ahí en su pantalla, habla de aquellos que de repente, por ejemplo, pagan de manera diferente, es decir, con acciones en su corazón. Por ejemplo, eh, devuelven, ahí dice la palabra, devuelven mal por bien. Esas personas tarde o temprano van a retroceder porque ya van en retroceso. Es una especie de involución, hermano. Es una especie de involución en la fe, que el retroceso eso es. Y es una especie de involución en la fe. Se involucionan tanto que caen o corren el peligro de llegar a la apostasía. Y el que llega a la apostasía corre el peligro
de quedarse a la tribulación, inclusive habría que revisar, como le repito, habría que revisar, porque tengo la impresión de que corre peligro de perder su salvación. Entonces, los de corazón cargado de maldad, los necios, aquí en Proverbios 22:15. Entonces, el necio es aquel cuyo corazón está descarriado. Y su corazón completamente descarriado, su corazón siempre está inclinado a la necedad, a sus pensamientos, a lo que yo creo, lo que yo digo. A mí me parece que así es, aunque la Biblia diga otra cosa. Entonces, el necio es aquel que sus acciones siempre colisionan con lo que Dios quiere. Y esto es bien delicado, porque podemos estar siendo necios aún congregándonos. Hermanos, es que, ¿sabe cuál es el problema de esto? Que esto está pasando en las iglesias. El retroceso, vaya, que retroceda alguien del mundo, ya está en el mundo. Que retroceda alguien que no tiene a Dios, pues qué pena, no lo tiene, pero ese, pues, ¿qué va a hacer? Va a retroceder. Pero hermano, pero que retroceda un cristiano, que retroceda un ministro, que retroceda una familia en Dios, eso es algo delicado, porque es una pérdida para el reino. El sexto que yo hablé en ese momento, en febrero, nada más le estoy haciendo un resumen ahí, es que los que viven en un evangelio a medias, estos son aquellos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el Señor y un pie en otro lado. Entonces tienen su corazón dividido y Dios, miren, Dios no quiere nada a medias. Dios quiere que nosotros completamente nos dediquemos a Él, que lo honremos completamente. Eso es lo que Dios quiere. Tal vez no quería hacer mucho énfasis en eso porque este tema ya se lo di, pero para los que no lo habían escuchado, les sirve ahí, tómele una captura de pantalla y vamos para adelante. Entonces, el tema del cual les voy a hablar esta noche es precisamente eso, no retrocedas. Esta sería la parte 2, no retrocedan. Mire, si hay un favor que le pido de parte del Señor, ¿sabe qué? No retrocedan. Ahora, yo quisiera hablarle de algo que es algo que nosotros podemos estar viviendo. Miren, en la vida hay retrocesos, pero una cosa, por ejemplo, es retroceder de manera consciente, que nosotros sabemos que estamos retrocediendo y no hacemos nada. Otra cosa es retroceder por situaciones que el enemigo ha enviado. Y lo otro es retroceder sirviendo al Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, buscando de Dios. Y ahí es lo más peligroso. Miren, hay retrocesos a veces en los negocios, en las empresas. Los números no se dan, muchas situaciones puedan estar pasando y vamos retrocediendo. Hicimos un proyecto y no se dio, teníamos en mente hacer algo y no pudimos, no llegaron los recursos. Entonces, como que vamos en retroceso. En los equipos, de repente ganamos un partido y debíamos de ganar tres, pero ganamos dos o perdimos dos y vamos retrocediendo. En todo en la vida se puede retroceder. ¿Sabe cuál es el problema? El lujo que no nos podemos dar es retroceder en Dios, en lo espiritual. Sí, a veces nosotros sentimos como que hemos menguado. Ojo, porque el menguar es una señal de que puede comenzar un retroceso. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque, hermano, la venida del Señor está cerca. Y usted dirá, pastor, pero es que siempre dicen lo mismo. No, porque este retroceso de Hebreos 10, que ya lo vamos a ver ahí, Hebreos 10:39, es un retroceso hacia la apostasía. Hermano, y alguien que ha apostado, le cuesta regresar, le cuesta, le cuesta. Mire, que Dios tenga misericordia porque nosotros como iglesia, realmente nosotros tenemos que ser y así somos, tratamos de ser. Nosotros somos una iglesia de brazos abiertos, es decir, de puertas abiertas. Aquel que tal vez se fue del Señor. Que si usted conoce a alguien que se fue del Señor, dígale, mira, yo conozco al pastor Omar que vive aquí en Bogotá. Si vive aquí en Bogotá, dígale, mira, dale una oportunidad al Señor. Llega al culto el domingo, ¿sabes? Si te fuiste del Señor, no te señalamos, más bien te queremos ayudar. Es que no señalemos, hermano, comenzando con uno, no señalemos, sino que ayudemos, porque sabe, es difícil regresar. Aquel que ha regresado, perdón, es difícil retroceder, porque aquel que ha regresado o que ha retrocedido le cuesta regresar. Porque algunos quizás nacieron en cuna cristiana y no probaron el mundo y se fueron al mundo, hermano. Y hoy que probaron el mundo les cuesta regresar, les cuesta regresar. Pero son trampas y artimañas del enemigo que nosotros tenemos que ayudarlos. Que en el nombre de Jesús, hermanos, Dios nos ayude a no caer en esa apostasía que es la que se está dando en este momento. Hebreos 10:35, desde ahí comienza. Entonces, mire, ya más o menos usted tiene un panorama, la decisión que tiene que tomar. Pero aquí está la clave.
Yo vi en Hebreos 10:35 al 39 el itinerario que tenemos que seguir para no retroceder, ¿ves? Ese es el itinerario. Ahí está la clave. Ahora, ¿qué ha pasado, pastor, con aquellos que han retrocedido? Hermanos, quizás ha sido más fuerte las situaciones que han vivido. Quizás fueron dañados en el ministerio por un ministro. Qué pena decirlo, sí, a veces uno puede dañar la oveja, uno puede dañar una familia, uno puede dañar el alma de alguien. A veces uno no sabe el daño que puede causar. Algunos lo hacen de manera inconsciente, otros de manera consciente. Quizás como ovejas podemos dañar y ser piedra de tropiezo para otros. Entonces hay personas que quizás, ahora no es una excusa, porque ahora yo veo que en las redes, hermano, mucho cristiano de cristal. Perdone que lo diga de esta manera, porque también hay ministros de cristal. Entonces hay cristianos de cristal que ventilan sus casos en las redes. ¿Por qué no van a hablar con el pastor? Hermanos, es que en esto yo quiero aclararle, por lo menos así pensamos nosotros. Nosotros como ministerios no somos dueños de sus vidas. Quien es dueño de su vida es el Señor Jesucristo. O sea, Cristo es el dueño de sus vidas, Dios es el dueño de su familia, de su casa y de todo. Yo, mi amada y su servidor, nosotros solo somos intermediarios, nosotros solo somos personas que Dios levantó para llevarle un consejo a la luz de la palabra. Y aclaro lo de intermediario, porque el intermediario es Cristo. Cristo es nuestro intermediario, Cristo es nuestro abogado. Entonces nosotros no podemos decidir por usted, usted decide, ¿verdad? Eso, por favor, aclárelo ahí en su mente y en su corazón. Entonces, aquí está el itinerario para no retroceder. Dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Confianza. Por ahí comienza. Entonces, si usted está perdiendo la confianza o ha perdido la confianza en el Señor, entonces, ojo, comienzan las señales. Luego el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y miren que aquí hay algo bien tremendo, anotaba yo por acá, porque la paciencia, entonces aquí hay palabras que saltan. Yo traté de ponérselas ahí en colores, aunque le comento, me salió un legalista ahí en las redes y me puso, parece discoteca. Ya le dañé el corazón, ¿verdad? Pues parezca discoteca o no, hermano, a mí eso no me interesa. Lo que a mí me interesa es trasladarle la palabra, ¿no? Para todos esos religiosos que a veces se meten por ahí. Entonces, ¿sabe qué? No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Y el versículo 36 dice, es clave, hermano, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Miren, la paciencia es como la graduación de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo así, pastor? Cuando nosotros no tenemos paciencia en Dios, no estamos haciendo su voluntad. Mire, es permanecer en la fe a pesar de las adversidades. Eso es lo que Dios quiere. Y fíjense que aquí obtengáis la promesa. Esa promesa me llenó el corazón, hermano. La promesa es evangelio. Y la promesa es un anuncio de buenas nuevas. Es una promesa de la seguridad divina de algo bueno. Entonces, para obtener la seguridad divina de algo bueno que el Señor nos tiene, tenemos que no perder la confianza. Ahora, si perdemos la confianza, entonces ese es el inicio de la persona que va a retroceder. Porque cuando se pierde la confianza, se pierde la fe. Ahora, si hay un galardón, hermano, entonces quiere decir que no va a ser fácil. Es que miren, nada de esto es fácil, pero todo es espiritual. Es que todo viene por el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad. Mire, el Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu santifica. El Espíritu santifica, dice que en el Señor, dice la vida es por fe y para fe. No, pero me quería recordar el versículo del Espíritu Santo que dice que Él los convencerá. Ah, ok. Cuando el Señor Jesucristo se va, le dice a sus discípulos, me voy, pero os dejaré al Consolador. Él dice, vendrá y os consolará, pero también os enseñará, los guiará a toda verdad. Pero hay una parte en donde dice que Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice. De justicia por cuanto yo voy al Padre. Y de juicio porque el enemigo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo, mire, todo esto es por el Espíritu Santo. Y si nosotros aquí yo quisiera pedirle algo, revise, porque si usted duda mucho, si usted de repente como que no entiende cómo funciona el Evangelio,
Obviamente necesita mejorar la comunión con el Señor, leer la palabra, orar más, leer la palabra, pedirle al Señor sabiduría a través del Espíritu Santo para entender la palabra. Ahora, si usted de repente como que las cosas no mira ni para atrás ni para adelante, como decimos nosotros, entonces, ¿no será que la oración de fe la hizo mecánicamente? ¿No será que la oración de fe la hizo mecánicamente? Entonces, le tengo una noticia. Si usted hizo la oración de fe mecánicamente, puede ser que quizás esté teniendo una actitud nada más mecánica, es decir, no del corazón, sino que por imitación. Yo sé que sí, ¿verdad? Yo sé que tal vez no. Pero entonces, si usted ha pasado eso, ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale, Señor, yo reconozco, Padre, que he sido pecador. Señor, reconozco que tal vez he estado caminando en ti o caminando en el Evangelio y realmente no te he tenido en mi corazón. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Por favor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pero eso hay que hacerlo de corazón, que nos nazca, que le creamos a eso. Entonces aquí vemos algunas palabras claves, confianza, paciencia, voluntad de Dios. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 37, dice de esa manera, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, hermano. Eso a mí me dejó, Dios santo, digo yo, qué lindo, el que ha de venir vendrá. Entonces, yo no puedo perder la confianza en Dios. Este es el itinerario para que usted no retroceda. ¿Quiere no retroceder? Agarre estos versículos. Entonces, yo tengo que no perder mi confianza. Tengo que tener paciencia en Dios y saber esperar, saber escuchar, saber esperar, saber tomar la decisión en el momento que Él me lo indique. Eso es saber tener paciencia. Y dice que también yo tengo que, al obtener paciencia, estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces es no perder la confianza, saber esperar en Dios, tener paciencia y luego hacer su voluntad. Tres cosas, ahí se lo voy a hacer en un resumen. Entonces, aquí me habla de que yo tengo que anhelar su venida. Era usted, pastor, si yo estoy soltero y mire que me quiero casar y usted diciendo que el Señor venga, si no me quiero ir sin haber amado, no. Algunos quizás van a decir así, hermano, pero no. Dios va a venir en su momento. Entonces esperemos en Dios, sepamos esperar, estemos preparados. Entonces no retroceder es decirle, Señor, me está llevando el río, Señor, pero aquí estoy. Yo voy a saber esperar en ti. Algo vas a hacer. Esas buenas noticias en el nombre de Jesús se van a dar. Y dice el versículo 38, entonces hay que saber esperar al Señor. El que ha de venir vendrá, no tardará. Hermanos, yo le digo algo. El que ha de venir vendrá. El que ha de auxiliarle, le va a auxiliar. El que ha de proveerle, le va a proveer. El que ha de guiarnos, nos va a guiar. El que ha de bendecirnos, nos va a bendecir. El que ha de sacarnos de la enfermedad, nos va a sacar de la enfermedad. Pero yo tengo que permanecer, no retroceder. Porque cuando uno retrocede, pierde la dimensión de la visión que Dios ha puesto en nosotros. No se hace la voluntad ni el propósito de Él. Mas el justo vivirá por fe. Ahí está la clave. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Va a ser el tema en eso, en algunas situaciones que tal vez ahí le estoy haciendo un resumen, pero en el 39 está la clave. Pero nosotros no somos quienes, nosotros como iglesia, no somos de los que retroceden para perdición. Esa palabra perdición es apostasía. Entonces el Señor nos da la clave, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, entonces el que vive por fe no retrocede, pero el que pierde la fe, el que pierde la confianza, el que pierde la paciencia, el que no hace la voluntad de Dios, el que se cansa de esperar en Dios y pierde la fe, cinco cosas, ese retrocede. Dele vuelta a la tortilla o a la arepa y de esa manera no vamos a retroceder. Se lo repito. Entonces, el que pierde la confianza, el que pierde la paciencia, el que no hace la voluntad de Dios, el que se cansa de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo y el que pierde la fe, ese es el que retrocede. Pero el Señor nos da la clave aquí, Hebreos 10, 35 al 39. Entonces dice, nosotros no somos. Entonces el Señor aclara. Aquí el apóstol Pablo nos aclara y nos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces, ese último párrafo me dio pie para el tema, fíjense. Ese último párrafo me dio pie para el tema, porque entonces la clave está en ese tipo de fe.
Ahora, ¿dónde encontramos esa fe? Ya se lo voy a mostrar, ya se lo voy a mostrar, en el nombre de Jesús. Entonces, yo hice una especie de resumen de lo que le acabo de decir. Es la ruta de la permanencia, de acuerdo a Hebreos 10:35 a 39. Ya se lo dije, pero se lo puse aquí de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que yo como cristiano tengo que hacer para no retroceder? Perseverar en la fe, perseverar en la conducta cristiana, edificar el carácter a través de las pruebas, hermano. Suena difícil, pero así es. Edificar la paciencia a través de esperar en Dios, fortalecer la esperanza. Mire, esto es clave, hermano. Perseverar en la fe, perseveremos, hermano. Persevere, por favor. Persevere, no se vaya a ir del Señor. No se vaya a ir del Señor, por favor. Permanezca en Dios, permanezca. Estamos a punto de llegar, quizás algunos están a punto de recibir la bendición, de recibir la respuesta, de que se abra la puerta, de que Dios se manifieste, de que cambien las cosas, de que llegue la salud, la provisión, la restitución, que llegue todo lo que han estado o hemos estado anhelando. Pero hay que perseverar en la fe, hay que perseverar en la fe. Mire, a pesar de que vea las cosas que no se dan, persevere en la fe. Perseveremos en el nombre de Jesús. Aunque hayamos tenido pérdidas, perseveremos. Perseveremos en la conducta cristiana. Mantengámonos dignos, seamos dignos del Señor. Eso es tener conducta, eso es tener carácter. Perseveremos en edificar el carácter. Edifique el carácter. Edifique la paciencia con las situaciones. Fortalezca la esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu que nos dio, esa es la garantía de que vamos bien. No perder la confianza, no pierda la confianza en Dios, no pierda la confianza en Dios. Mire, a veces nosotros somos o estamos llenos de inseguridades. Creo que todos tenemos una que otra inseguridad, quizás unos más que otros, pero no perdamos la confianza que Él hará, porque usted y yo tenemos un Espíritu Santo dentro. Esperemos su venida, vivamos por fe, no retrocedamos y necesitamos la fe para preservar el alma. Eso es lo que necesitamos, hermano. Fe para preservar el alma. Ahora, ¿dónde encontramos esta fe? Pero antes de ponerle dónde encontramos esta fe, le voy a mostrar lo que en este momento está viviendo la iglesia. No la nuestra, sino que la iglesia en general. Entonces, ¿qué cosas son como esas? Usted ha visto esas, más que todo las atmósferas, uno percibe las atmósferas, pero esto son las atmósferas que están haciendo que la iglesia, que algunos miembros de las iglesias estén retrocediendo. No aplican porque quizás no saben o no sabían la ruta que le acabo de mostrar. Esa es la ruta, yo le puse la ruta 1035, fíjese, la ruta 1035. La ruta 1035, esa es la ruta, se la vuelvo a poner. Mire, no quiere retroceder, súbase a la ruta 1035 y le va a ir bien. Estas son las atmósferas que están afectando a los cristianos. Primero, el desvío de la devoción a Cristo. ¿Cómo funciona eso, pastor? Fíjese que eso se mira en 2 Corintios 11. Ahí en 2 Corintios 11 dice que las mentes de los corintios fueron engañadas. Entonces, mucha persona está siendo engañada en su mente, en sus pensamientos, porque lo que quieren es que se desvíe de la devoción que tiene hacia Cristo. Cuando usted pierde la devoción por el Señor, hermano, va en retroceso, porque son atmósferas que se dan. ¿Producto de qué? Producto de lo mismo. Es que esto tiene mucho que ver una cosa con otra. Si, por ejemplo, alguien pierde la paciencia, se cansa de esperar y decide ya no seguir en eso, entonces su mente está siendo atacada. Ahora, dice, iniciar por el espíritu y acabar por la carne. Hay gente, por eso usted tiene que tener cuidado que mira y que escucha, que deja entrar a sus pensamientos y a su corazón. Porque hay gente, mire, hermano, yo he visto gente que tienen, hermano, tienen dones, tienen incluso dones especiales que Dios les ha dado, pero son carnales, hermano. Entonces, el cristiano carnal es un cristiano que afecta a su espíritu, afecta a su espíritu. Y si no tiene la devoción al Señor, entonces va en retroceso. Eso es lo que tiene que tener cuidado. Revise si sus acciones no son más carnales que espirituales. Si todavía usted cuenta chistes de esos de 11 pisos, entonces esa es una acción carnal. Si usted todavía se presta para andar ahí escuchando esos chistes malos, hermano, no está bien. No está bien. Entonces, ¿sabe qué haga? Pídale al Espíritu Santo,
¿Voy a ir a esa reunión o voy a ir a ese lugar? Si me siento mal, por favor, o si estoy obrando mal, redargúyeme. Entonces te vas a empezar a sentir ahí en su corazón que no, que ya no encaja en ese tipo de ambientes. Hermano, le digo a alguien juega fútbol, de los que están conectados. De los que están conectados, alguien ahí. Si usted juega fútbol y el equipo con el que juega, todos les gusta después ir a celebrar con las coronas ahí, con las pilsners y todo eso. Entonces dígales, muchachos, les voy a hacer ganar el partido, pero ¿saben qué? Después comparto un ratito con ustedes, pero me voy. Eso es lo que puede hacer, porque esa atmósfera lo puede contaminar. Un corazón malo de incredulidad, la fascinación del mundo, la confusión de Babilonia, la falta de paciencia y la cárcel del pecado. Estas 7 cosas son las que hacen retroceder si no tengo y no he cogido la ruta 1035 de Hebreos. Entonces se da cuenta. Ahora, hagamos un alto en esto, hermano. Hagamos un alto porque es necesario hacer el alto. Ahora, y usted dirá, pastor, pero ¿por qué hacemos un alto? Porque le digo algo, mire, yo quisiera pues tomarme este tiempo que me resta, porque en resumen, yo le mostré que la situación que estamos viviendo en el último tiempo, previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le mostré que el aumento de la maldad va a hacer que se enfríe el corazón de muchos. El amor de muchos se está enfriando. Seamos honestos, hermano. Ahora hay 2 tipos de iglesia o hay diferentes tipos de iglesia. Algunos que no quieren compromiso con el Señor, otros que sí quieren compromiso con el Señor, no con el pastor, sino que con el Señor. Otros que tal vez se están enfriando en su amor y han perdido esa pasión por el Señor y de repente se congregan o buscan del Señor nada más para que los vean. Eso está pasando, hermano. Es una cruda realidad que estamos viviendo. Otros que no se dan cuenta que están en retroceso en su casa, en su familia, en su relación y no se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera tomarme este tiempo para hacer esa reflexión y entrar de lleno a algo que ya le comento que es. Entonces, ¿qué pasa? La gente está retrocediendo y no se da cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esto? El orden de las cosas que siguen, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2, es que primero está la apostasía, que ya la estamos viviendo. Luego viene la revelación del anticristo, que ya, pues yo creo que pronto se va a manifestar. Y luego viene la tribulación, pero ahí la iglesia ya no está. Pero nosotros necesitamos tener vestiduras limpias. Ahora, alguien que va en retroceso, olvídese que va a reparar en sus vestiduras, mucho menos en su santidad, mucho menos en la relación con el Señor. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Hermanos, y por eso yo quería hacer esta reflexión. El fin de todo esto es la salvación de su alma, porque hay un infierno, hermanos, hay un infierno y al infierno van a ir aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Por eso nosotros no tenemos que volvernos egoístas, sino que llevar el mensaje de salvación, no el mensaje de condenación. Nosotros, nuestra responsabilidad es llevar el mensaje como iglesia, como hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es llevar el mensaje. Sí, vamos a tener líos, van a haber líos en la familia, en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude a salir adelante en todo. Cuando le digo líos es, en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo, va a haber aflicción, van a haber problemas, van a haber adversidades, van a haber contratiempos. Pero yo tengo que, a la par de todo eso, forjar el carácter que Dios espera que yo tenga. Imagínese, hermano, llega su hija o su hijo, papá, mira que tengo un problema y se pone a llorar usted con el hijo. No, escúchelo y usted le dice, no, hijo, mira, vamos a arreglar esta situación. Bueno, eso es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Entonces vimos que también en el tema anterior, quienes retrocedían, los que no escuchan a Dios, los que pierden la presencia, los que codician cosas, los de corazón cargado de maldad, los necios y los que viven un evangelio a medias. Entonces, eso a mí me tiene que hacer despertar. ¿Por qué? Porque los retrocesos, hermano, los retrocesos son difíciles. Si no mire las obras aunque la ciudad está vuelta a nada, hermano, pues yo espero, yo cada vez que paso, nos ponemos con mi esposa una forma de jugar o de reírnos es, pasamos por un puente que está en construcción, 5 años, 2 años, 3 años, entonces así nos ponemos a jugar diciendo el tiempo de entrega, 5 años, a saber si el Señor ya no va a venir, le digo, y no vamos a ver este puente, le digo. Entonces, ¿qué pasa?
Tenemos que tener plena conciencia que hay una ruta que el Señor nos marca. No, el Señor nos llama a no perder nuestra confianza, a tener la paciencia necesaria para hacer la voluntad de Dios. Luego el Señor nos dice que esperemos su venida, que vivamos por fe, perdón, y no retrocedamos, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para salvación. Entonces yo le mostré que la fe que necesitamos está ahí en Hebreos 10:39. Esa es la fe necesaria para no retroceder, aparte de la ruta 10:35 que le puse. Imagínense que esta es una forma de evangelizar, fíjense. Encuentre a alguien y dígale, mira, tengo una ruta 10:35, ¿te interesa? Esa te va a salvar la vida. Y cuéntesela. Dile el evangelio a alguien. La ruta 1035 es la ruta de la permanencia en Dios. Nos habla de perseverar en la fe, perseverar en la conducta, edificar el carácter, edificar la paciencia, fortalecer la esperanza. Entender que Dios derramó su amor en nosotros por el Espíritu Santo, que es el sello de garantía que tenemos de que somos hijos, de que Él no nos va a retroceder, dejar de retroceder. No perder la confianza, esperar su venida. El justo vive por fe, no retroceder y la fe para preservar el alma. Entonces le hablé de eso que usted tiene en su pantalla, de las 7 atmósferas que hacen, entre otras cosas, que uno retroceda. Pero le digo algo, por eso quería parar. Dios no va a hacer o no va a permitir que usted retroceda si se va a perder, fíjese. Entonces, si usted está luchando, ahorita vengo a hablarle, porque yo ya le di el panorama. Hasta aquí incluso podría cerrar el tema, hermano. Pero le voy a dar algo más. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que usted esté conectado o vaya a ver de manera diferida este mensaje y sea de los que están en la frontera, que sienten que ya días van retrocediendo en la relación con el Señor, que sienten que ya días quieren tirar la toalla, pero no saben de qué echar mano. Y yo le doy la respuesta, se la acabo de dar. Eche mano de la fe. Poneos toda vuestra esperanza, dice el Señor, en la fe que se os traerá con la manifestación de Jesucristo. Primera de Pedro 5, si no me equivoco. Primera de Pedro 5 creo que es. Entonces, esa fe es la que necesitamos. Perdón, es la fe que necesitamos para que la fe se convierta en el aliado que necesitamos de parte del cielo para que podamos seguir adelante y no retroceder. Mire, no sé si le pasó, fíjese que hace muchos años, perdone que le hable de mi vida, pero es la que recuerdo o trato de recordar. Fíjese que hace muchos años nosotros fuimos de excursión, estábamos en educación media, estábamos todavía. Ya estábamos a punto de salir y fuimos de excursión. Y fuimos a cierto lugar en Honduras en donde no habían pavimentado todavía, ahora es una linda carretera que hay ahí. Fuimos allá a un lugar que se llama Copán Ruinas, fuimos a ver unas ruinas mayas que hay ahí. El caso es que subiendo en el bus había llovido y el bus se atascó, pero se atascó en una especie de pendiente y era una pendiente bien pronunciada. Y todos nos bajamos del bus asustados porque nos dio miedo, porque el bus comenzó a deslizarse hacia el abismo. Hermano, nos bajamos, todos corrimos, nos bajamos, pero no podíamos dejar que el bus se cayera. Entonces, ¿sabe qué hicimos? Conseguimos ahí como pudimos entre todos. Usted sabe, aquel montón de jóvenes, andamos como 40 ahí, junto con los maestros, conseguimos palos y le pusimos al bus para que no siguiera corriendo y después conseguimos unas cadenas y unos lazos. Gracias a Dios la vía no era muy transitada en ese momento. Y como pudimos, amarramos parte del bus a un palo ahí, a un árbol. Y el bus se paró, fíjese, luego vinieron a ayudarnos y salimos, pero lo que le quiero decir es que ese árbol, yo me acuerdo que eran 2 árboles, esos 2 árboles fue como la fe y la esperanza, fíjese, para que el bus no se fuera. Entonces, nosotros amarramos al árbol, el bus, y el bus se paró. Entonces, el bus no siguió yéndose hacia el abismo. Entonces, esta fe de Hebreos 10:39 es el ancla que necesitamos para no seguir involucionando en la fe, para no seguir involucionando en el Señor. Ahora, ¿cómo obtengo esa fe? Vamos a verlo en el nombre de Jesús y que me ajuste el tiempo. Primero por la palabra, ¿no? Miren, fíjense que yendo hoy a hacer una diligencia, así rapidito, salí temprano en la mañana, nos salimos a hacer una diligencia ahí. Yo le decía a mi amada, fíjate que el Señor me puso en el corazón esto, le digo.
que ese es un tema que en algún momento, perdón, lo voy a desarrollar. ¿Cuántos temas, va, hermano? Pues que usted nunca me acuerda. No tengo uno, esta es una queja. Ni uno tan solo de la iglesia me ha dicho, pastor, acuerde que usted dijo aquel día que iba a hablar de tal cosa. Ni uno me ha dicho, hermano. Es una queja. Acéptemela ahí. Una queja pastoral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve la iglesia de Filadelfia, dice, mire, ahí hay una cosa extraordinaria. Dice la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:4. Ahí está. Dice, aunque tienes poca fuerza, es alguien que tiene poca fuerza, la iglesia, pero has guardado mi palabra de la fe. Por lo tanto, yo te libraré del día de la prueba. Entonces, la palabra de Dios, la palabra escrita, nos va a guardar del día de la prueba. Pero esa palabra no solo es leerla, sino que ponerla por obra. Porque la palabra es martillo, la palabra es lámpara, la palabra es espada, la palabra es agua, la palabra es rocío, la palabra es leche, es miel y muchas facetas que tiene la palabra. Entonces, lo que usted necesita para caminar en fe, lo tiene y lo encuentra en la palabra. Entonces, estas son las herramientas que yo necesito para no seguir retrocediendo. Este es el ancla. Aquel que va retrocediendo y está en la frontera y siente que va retrocediendo, le estoy dando la clave, no mía, sino que lo que el Señor nos dice en su palabra. La palabra, hermano, la palabra. Hermano, pastor, que mire qué tal cosa. En la palabra está la respuesta. ¿Pero dónde? Búsquela. Pastor, miren que no tengo fuerzas. Filadelfia, Apocalipsis 3, Apocalipsis 4, 5, por ahí está. Búsquelo, ahí está. Lea la iglesia de Filadelfia. No tenían fuerza, pero guardaron la palabra. Entonces le doy un consejo. Cuando usted sienta que no tenga fuerza, guarde la palabra, porque la palabra le va a salvar. Y la palabra nos salva y nos enseña a tener fe, la fe que agrada a Dios y la fe que nos va a sostener para no retroceder. Mire lo que dice Romanos 10:17. Usted lo conoce. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué tengo que tener yo afinado? El oído. Entonces, se pierde la fe cuando tenemos el oído afectado. Fíjese que yo vi un video, hermano, ya, perdone que no sé si estará comiendo algo, pero yo vi un video de alguien que le limpiaron el oído, hermano. Y esa persona quedó hasta como asombrada porque había perdido parte de la audición, porque tenía mucha cera adentro, mucho cerumen. Hermano, y se lo sacaron y ella andaba feliz porque decía, Dios santo, ni cuenta me había dado. Entonces, ¿no será que en el orden espiritual nosotros también tenemos ahí atrofiado el oído? Por eso le digo, tiene que afinar el oído, ese es otro tema también. Afinemos el oído. Entonces, la fe que necesitamos para poder salir adelante y no retroceder la encontramos en la palabra, hermano. Pastor, ¿dónde encuentro la fe? En la palabra. Léase la palabra. Léase la Biblia, comience por los evangelios, luego váyase a los salmos, los proverbios, Eclesiastés, luego comience y agarre los profetas mayores, después comienza también a la par a leer las cartas paulinas del apóstol Pablo, y así va. No se meta a leer Daniel y el Apocalipsis porque va a salir corriendo. Entonces, no, no es así, sino que, entonces la palabra, que, ¿cómo encuentro esa fe? En la palabra. ¿Cómo encuentro esa fe que necesito? Firmes en la fe. Entonces, la firmeza en la fe. Es que una cosa es tener fe y otra cosa es estar firme en la convicción que yo sé que debo de tener en Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Le estoy dando, estos versículos son donde usted puede ir y encontrar esa fuente de fe. Obviamente, la fuente de la fe se llama Jesucristo. La fuente de la fe es nuestro Padre Celestial. La fuente de la fe es esa habilitación que da el Señor a través del Espíritu Santo para que usted sea habilitado en el oído, pueda recibir la palabra y mantenerse firme en la fe. ¿Cómo se mantiene firme en la fe? Entre otras cosas, se lo acabo de dar también Apocalipsis 3 o 4 cuando le habla a la iglesia de Filadelfia. Guardar la palabra, firmeza en la fe. Dice 1 Corintios 16:13, manteneos alerta y firmes en la fe. Tened mucho valor y firmeza. Mire, el domingo una de las profecías que el Señor nos daba, o una palabra profética que el Señor nos daba era eso, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Hermano, nada en la vida
va a salir si no ponemos un esfuerzo extra. Tenemos que esforzarnos en Dios, esforzados en la gracia, esforzados en el Señor, esforzados en todo lo que tengamos que esforzarnos. La mayoría de personas que tienen éxito es porque son personas esforzadas y valientes, en la Biblia y fuera de la Biblia. Hermano, si usted sale a trabajar a las 10 de la mañana y entra a las 6, lo van a despedir. Tiene que esforzarse. Yo sé que es duro, sí, pero hay cosas, no, siempre, todo esfuerzo trae bendición. Entonces, firmeza en la fe, y guardar la palabra, firmeza en la fe. Voy a correr para dárselas todas. Lo otro es refleje a Cristo, y esta me llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo es que yo voy a obtener fe reflejando a Cristo? Es que usted ya la tiene. Porque si tiene firmeza en la fe es porque tiene a Cristo en el corazón. ¿Cómo yo reflejo a Cristo? Segunda de Corintios 3:5, mire lo que dice la Nueva Biblia al día. Examínense. Entonces allá era velar. Acuérdese, se lo vuelvo a poner. Allá era velar y esforzarnos. De esa manera yo obtengo la fe. Manteneos en alerta, velando y orando. Firmes con mucho valor y firmeza. Entonces ya sé lo que tengo que hacer. En esta de reflejar a Cristo, dice, examínense para ver si siguen teniendo fe en el Señor. Entonces yo tengo que examinarme cómo está mi nivel de fe, porque dice que Dios da de su espíritu sin medida, pero hay una medida de fe, de acuerdo a la medida de fe. Entonces hay una medida de fe, le cuento. Entonces yo tengo que examinar para ver si sigo teniendo fe en el Señor. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Póngase a prueba a ver si le pasa. ¿Y cuál es la prueba? ¿Se echa de ver que Cristo está en ustedes? Pregunto, Iglesia de Cristo, ¿se echa de ver que Cristo está en ustedes? Pregunto, pastores, me pregunto yo mismo, pastor, ¿se echa de ver que Cristo está en usted? Hermano, entonces ahí está la clave. ¿Reflejamos a Cristo o reflejamos crisis? En vez de reflejar a Cristo, reflejamos la crisis. Reflejamos a Cristo. Yo entiendo, miren, hay momentos de preocupación, de angustia, hay momentos de que uno se molesta y la cara no crea que va a estar así como toda bonita. No, pero reflejamos a Cristo en nuestros frutos, porque ahí lo vamos a encontrar. Es que miren, reflejar a Cristo no es poner una cara alegre toda la vida. Reflejar a Cristo es hablar sin hablar. Qué raro, viene el pastor esta noche. Sí, hablar sin hablar. O sea, es predicar sin hablar. ¿Sabe? Con sus frutos, con sus acciones, con sus pensamientos, con su manera de ser. Eso es lo que el Señor quiere que encontremos en el nombre de Jesús. ¿Dónde encuentro la fe necesaria para no retroceder en los frutos? Entonces yo tengo que dar fruto, hermano. Tengo que dar fruto. Hermano, árbol que no da fruto, lo van a cortar. Lo van a cortar. Y saben que el sembrador por excelencia es el Padre. Dice que mi Padre es el viñador, mi Padre es el sembrador, decía el Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente si hay frutos en nuestra vida. Hermanos, una pregunta sincera. ¿Estamos dando frutos? Es que nosotros solo vemos en función de lo espiritual y está bien, pues, qué lindo es saber que en lo espiritual estamos dando fruto, pero estamos dando fruto en el matrimonio, estamos dando frutos como padres, como hijos, como hermanos, estamos dando frutos como ministros, estamos dando frutos en el trabajo, en la empresa, en lo que hacemos. ¿Realmente hay frutos en nosotros? ¿O necesitamos una sacudida ahí o una podada? Le digo algo y se lo digo de parte del Señor. Mire, usted es un árbol firmemente plantado. ¡Qué lindo, Jazz! Dice usted, sí, pero tranquilo. Dice que el árbol, al Señor, al árbol que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces, aquí yo prefiero esta última parte que la primera, porque el árbol que no da fruto, el Señor lo corta, hermano, lo arranca. Y el árbol que da fruto, el Señor lo poda. Entonces, si está siendo podado en este momento o podada usted, mi querida hermana, dígale, Señor, gracias. Me duele, pero sé que voy a dar más frutos en el nombre de Jesús. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Si yo tengo amor, voy a tener gozo. Si yo tengo amor, voy a tener paz. Si yo tengo amor, voy a tener paciencia. Si yo tengo amor, voy a ser benigno. Si yo tengo amor, voy a tener bondad. Y si yo tengo amor, voy a tener fe. Permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero mayor es el amor. Si yo tengo amor, voy a tener mansedumbre, voy a tener templanza. Y contra estas cosas no hay señalamiento. Este es algo hermoso, hermano. Este es algo hermoso. Quizás ya solo me queda uno ya para ir terminando.
Aquí tengo otro. Entonces, frutos, frutos. Entonces, ¿dónde encuentro? Dios santo, ¿dónde me salieron tantos? No sabía que había puesto tantos. Hermano, se los doy. ¿Dónde encuentro esa fe que necesito? Cuando me pongo la armadura. Porque la fe, mire, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, entonces necesitamos el escudo de la fe. Muchas personas se ven afectadas en lo espiritual porque no agarran la armadura, no se la ponen, hermano. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, mi querida hermana también, desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, el enemigo comenzó a enviarle dardos a la mente, al corazón, al espíritu, al alma. Entonces, ¿qué lo va a detener? El escudo de la fe. Y es un escudo que apaga el fuego que viene de las tinieblas. Necesitamos tener armadura. ¿Dónde puedo encontrar esa fe, pastor, para no retroceder? Corriendo la carrera. En la carrera, no en la carrera 24, ni en alguna dirección, no, no, es la dirección del cielo. En la carrera, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Mire, no ponga sus ojos en los pastores, ni en el apóstol, ni en el profeta, ni en el evangelista, ni en el pastor, ni en el maestro. Ponga los ojos en Jesús, mire al cielo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que consumó la fe, mira, ahí está la clave. Quien consuma la fe que necesitamos para seguir adelante es Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermano, Cristo fue a la cruz. Cristo fue a la cruz por usted y por mí, a consumar la fe que necesitamos. Entonces pongamos nuestros ojos en él. Poner nuestros ojos en Jesús es decirle, Señor, me entrego todo a ti, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otro lugar en donde encontramos esa fe es en la salvación, hermano. Ese es el último. Salvación, salvación, salvación. Termino acá en Primera de Pedro 1:8 o 18, dice 1:8, perdón, y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, puesto los ojos en Jesús, acuérdese, puesto los ojos en Jesús, a quien amáis sin haberle visto, puesto los ojos en Jesús. Eso es fe. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Este es el fin de la carrera, que es la salvación de vuestras almas. La fe es salvación, hermano. La fe es Cristo. Él dice que se hizo hombre y se despojó de ser Dios y se humilló, dice, y se humilló hasta muerte, la muerte de cruz, para darnos vida eterna. El Señor Jesucristo sea esta noche, hermano, sacándonos y ayudándonos para que nosotros no retrocedamos. Y si en algún momento hemos retrocedido, hoy retomemos por el poder que viene de Él, por el Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia que Dios ha puesto en usted y en nosotros, para que no retrocedamos. Y que en el nombre de Jesús, hoy firmemente, nosotros podamos decir, el Señor está entre los que me ayudan. El Señor está entre los que me ayudan. No voy a temer. Padre, te doy gracias por este momento en el nombre de Jesús. Señor, confiamos en tu palabra. Confiamos en que, Señor, harás mucho más de lo que nosotros creemos y entendemos de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Hoy reprendemos, Señor, toda situación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor, en el espíritu, en el alma, que han estado ahí, tal vez haciéndonos flaquear, haciéndonos desfallecer y queriendo retroceder, Señor. Te ruego que hoy, por el Espíritu Santo, pongas un compromiso en nosotros, Señor. Hoy nos comprometemos delante de ti, Señor, pero necesitamos tu ayuda. Mira aquel que necesita tu ayuda, Señor. Por favor, ahí donde están, en el lugar donde están, escuchando este mensaje, que tú puedas llegar con tu Espíritu Santo, Señor. Limpia sus corazones, sana sus heridas, venda sus heridas, limpia su alma, ayúdale a limpiar sus pensamientos de manera que haya una especie de nuevos comienzos para cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Hoy nos aferramos a la fe.
Hoy nos aferramos a la fe, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, que nos vamos a mantener firmes, firmes, Dios, firmes. No vamos a perder nuestra confianza, Señor, porque sabemos que tenemos un galardón, porque vamos a tener la paciencia necesaria, no solo contigo, Señor, no solo para saberte esperar, la vamos a tener con todos aquellos que nos rodean, con todos aquellos que amamos, Señor, y con todos aquellos que nos aman y con todos aquellos con los cuales nos relacionamos. No vamos a perder la confianza, vamos a perseverar en la paciencia, vamos a hacer tu voluntad, Señor. Vamos a hacerlo, guiados por tu Espíritu Santo. Vamos a esperarte, Señor, a anhelar tu venida. Vamos a vivir por fe, Señor. No vamos a retroceder. Señor, nosotros no somos de los que ponemos nuestra mano en el arado y miramos para atrás. Nosotros ya pusimos nuestra mano en el arado. No vamos a ver para atrás, Señor. Vamos a ver hacia arriba, Dios. Hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del pan vivo que descendió del cielo, de Cristo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Espíritu Santo, que nos ha dado poder, que nos ha dado bendición, que nos guía y en este momento nos dice, no retrocedas. Señor, yo reprendo todo espíritu, Señor, que se ha levantado en las iglesias, sobre todo en la nuestra, Dios, para hacer retroceder a las personas. Todo aquel que ha estado tibio, que se ha encendido por tu Espíritu Santo, todo aquel que ha estado considerando abandonar, Señor, cámbiale sus pensamientos. Muéstrale, Dios, sé, Señor, por el Espíritu lo digo, que muchos corren el peligro al abandonarte a ti, inclusive, Señor, de perder su vida. Yo te ruego que los protejas, que guardes cada familia de los que está conectado, sus hijos, sus nietos. Yo te ruego por mis hijos, Señor, te ruego por mi esposa, te ruego por mi familia, te ruego por la familia de mi esposa, te ruego por nuestros hijos, Señor, por sus hijos. Te ruego que los guardes y los protejas y que protejas y guardes a cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres la fe que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, les agradezco, les bendigo. Y en el nombre de Jesús, para los que les gusta la intercesión, mañana 8 de la noche estaremos intercediendo, ¿verdad? Así que esperamos que este tema le pudo haber edificado. Compártalo, compártalo. A alguien que necesite, aquellos que ustedes conozcan que tal vez están retrocediendo, dígales, mira, te tengo la ruta 1035. Quizás así le debe haber puesto, ¿verdad? Bueno, bendiciones, que descansen. Buenas noches.